Buenas noches para todos. Vamos a dar inicio a la sesión que habíamos programado para hoy, 1 de abril. Me indican si el volumen es válido, ¿me escuchan? Ok, Estefanía, Douglas, Fernando, Rafael. Ok, listo. Entonces vamos a empezar. La semana pasada estuvimos trabajando sentencias DDLs, definición de datos, que nos permitía interactuar un proceso constructivo de la base de datos. Vamos a estar trabajando hoy DMLs, que son sentencias que nos permiten ya lo que sería la gestión de información, es decir, los registros dentro de las entidades que tenemos definidas dentro de la base de datos. Nuestros datos, la base de información, que pues es como el objetivo del proceso constructivo de la base de datos. Si en el objeto de aprendizaje de MySQL nos ubicamos por allá en la página 25, él está hablando de la actualización e inserción de registros. Inserción de registros. Permítame, voy a compartir el documento. ¿Listo? Entonces estoy en el objeto de aprendizaje, en el PDF, por allá en la página 25, numeral 5, actualización e inserción de registros. Entonces, ¿qué nos propone el documento? Para realizar la operación de inserción de registros se utiliza la sentencia insert into. Insert into. Y esa instrucción insert hace parte de un grupo de instrucciones que nos permite desarrollar operaciones de ML o de lenguaje de manipulación de datos. Sería la expresión que estamos reconociendo como DML. El comando insert into permite entonces incluir los datos en cada uno de los campos que se tienen en las tablas de la base de datos creada. ¿Cuál es la sintaxis? Las palabras insert into, el nombre de la tabla, en qué tabla voy a insertar, entre paréntesis y separado por coma, los campos que fueron definidos en la tabla. Luego viene la palabra value, values, y a continuación entre paréntesis y separado por coma, cada uno de los valores con los cuales se le está dando asignación a cada uno de los campos. Por ejemplo, en esa anotación, para el campo 1, le vamos a dar el valor 1. Para el campo 2, le vamos a dar el valor 2 y así sucesivamente. Observen que aquí entre paréntesis tenemos definidos los nombres de los campos separados por coma. Los valores que van a recibir cada uno de los atributos, entonces también están separados por coma. Aquí es importante considerar que el valor que se le dio al atributo, si es numérico, si es carácter, si es fecha, incide en la manera como yo defina el valor del dato que le estoy definiendo al campo. Consideraciones. Los campos tipo texto, que pueden ser char o varchar, se deben encerrar entre comillas. Por ejemplo, Gómez Rodríguez, entre comillas. La dirección que ustedes ven ahí, carrera 424511, apartamento 1102, entre comillas. Los campos de tipo entero
deben ir sin ningún cambio, porque si ustedes le colocan comillas al número, lo que estarían haciendo es dándole un valor de naturaleza carácter. Los campos que tienen decimal, la parte decimal, para separar la parte decimal, debemos utilizar el carácter punto. ¿De acuerdo? Recuerden que tenemos unos campos de naturaleza fecha, entonces el formato predefinido, la manera estándar predefinida para definir una fecha es de la siguiente manera. Primero el año, guión, mes, guión, día. Un ejemplo, 2017, año, mes 07, julio, día 13. Es importante, muy importante, haber definido nuestro modelo de datos de una manera apropiada. O sea, nuestro modelo relacional en el proceso de construcción de la base de datos la debemos tener en un 100%. Eso significa que cuando yo vaya a empezar a agregar registros, no se continúen haciendo modificaciones en la estructura de la base de datos, porque podemos estar afectando los registros que ya se han agregado. Y eso podría estar afectando, obviamente, la calidad de los datos. Repito, la idea de agregar registros, todo este proceso de ingreso de registros se hará una vez estemos plenamente convencidos que la estructura que creamos utilizando las sentencias de DLs se completó al 100%, donde no se van a hacer nuevas modificaciones sobre la estructura de la base de datos. Una vez hecho eso, pensaríamos que nuestra base de datos ya está lista para que podamos empezar a gestionar la información sobre la base de datos. Y esto lo haríamos a través de estas instrucciones de MLs. Y estamos abordando la primera de ellas, que es la inserción de registros. Bueno, aquí nos están ejemplificando la inserción en una tabla pacientes. Antes de retomar aquí este enunciado, permítame, yo miro a ver si tenemos la creación aquí de la tabla pacientes. Aquí estamos haciendo unas consultas. Create table. Aquí está. Vamos a crear esta tabla. Vamos a crear esta tabla. Entonces voy a repetir el ejercicio completo. Si ustedes ya están en MySQL perfecto, yo tengo que hacerlo desde el llamado a SAN. Luego voy a iniciar MySQL. Él les está mostrando en negro, pero la pantalla que yo tengo en este momento a la vista es SAN, habilitando el servicio de MySQL. Permítanme, hago aquí esto y vengo y comparto.
ese recurso. Entonces lo que estaba haciendo era iniciando SAN y verificando que MySQL esté en ejecución. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a compartir toda mi pantalla, todo el escritorio. Listo, mejor así. Entonces, como ya lo tengo aquí en ejecución, a continuación, lo que voy a hacer es abrir una ventana de la consola con CMD y voy a abrir MySQL-H local host -u root -p. MySQL-H localhost -u, por eso me estaba mostrando la ayuda, -u root -p. Listo. Y aquí ya estoy logueado dentro de MySQL. ¿Me confirman si ustedes también tienen ya lista y abierta la ventana de MySQL? Levanten la mano, por favor, garantizando que ya tengan en ejecución MySQL. Douglas, Fernando, Robert, ¿me confirman si ya tienen en ejecución MySQL tal cual como yo lo tengo? O sea, el código que hemos venido trabajando en las últimas sesiones, si estoy en la consola, pues tengo que entrar a MySQL, ¿cierto? MySQL-H localhost -u root -p. Esto pues ya está documentado y explicado. En las últimas 3 sesiones hemos venido mencionando cómo hacemos para loguearnos en MySQL. ¿De acuerdo? Me confirman levantando la mano si ya están logueados en MySQL. La idea es que todos los ejercicios que voy a realizar los repliquen ustedes en su computador y tengan claro la dinámica cómo funcionan estas sentencias ahora, las DMLs. Ok, gracias Rafael. Douglas, Estefanía, Fernando, ¿me confirman que estén ya dentro de MySQL? Además de esto, necesito tener un editor. Ya saben que es más fácil trabajar en un editor. Entonces, en mi editor voy a definir las sentencias necesarias para crear una tabla, la tabla pacientes que nos propone el enunciado. Y voy a decirle aquí que esto es en SQL. Listo. Voy a crear una tabla que se llame pacientes. Voy a dejar todo en minúscula. Pack identificación. Pack nombres. Pack apellidos. Estoy utilizando las mismas notaciones
que usamos en Java. Arranco las variables en minúscula. Si se combinan palabras, el primer carácter de la palabra irá en mayúscula, como identificación, nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo. Pack identificación, le estamos diciendo que es char de 10, no nulo, o sea, es obligatorio digitar una identificación al paciente. Pack nombres, varchar de 50, no nulo, o sea, es obligatorio digitar tanto el nombre como el apellido, como la fecha de nacimiento. Pack sexo, vamos a decirle que es un atributo. Voy a modificar ahí porque esa comilla no nos sirve. Tiene que ser esta comilla la que es totalmente vertical. Un campo enum y estamos definiendo los dos posibles valores que puede tener, M o F, y no nulo significa que es obligatorio, y además estamos diciendo, indicando que la llave principal se llama pack identificación. Recordemos que ese atributo iría de esta manera. Perfecto. ¿Qué tenemos ahí? Una sentencia que nos permite crear una tabla que se llama pacientes. Pregunta de esa sintaxis. ¿Tienen alguna duda de esa sintaxis que estamos utilizando ahí para definir algunos atributos de una tabla pacientes? De la misma manera, en la construcción de la tabla estamos definiendo cuál va a ser la llave principal. Preguntas de ese código. Ninguna pregunta. Ok, perfecto. Entonces vamos a crear una tabla que se llama pacientes. Pero resulta que aquí no he seleccionado, recuerdan, show database, y él me dice que estas son las tablas las bases de datos que tengo. Tenemos una base de datos que se llama prueba. Entonces voy a decirle que use prueba. Listo, y voy a mirar qué tablas tenemos dentro de prueba. Esto lo estuvimos trabajando hace show tables, no show pruebas, sino show tables. Tenemos una tabla que se llama ejemplo, dentro de una base de datos que se llama prueba. Entonces, dentro de esa base de datos prueba, vamos a crear esta tabla que se llama paciente. Entonces voy a coger este código, lo copio y lo voy a pegar aquí. Cuando yo le dé enter, él me va a crear la tabla. Listo, ya creó la tabla. Si yo le digo nuevamente show tables, él me está mostrando que creamos la tabla paciente. Si yo le digo que me describa pacientes, me está mostrando la tabla que creamos de pacientes, los atributos que definimos, no nulos, y además la llave principal en path identificación. Me confirman cuando tengan la tabla pacientes dentro de esa base de datos prueba, por favor, me levantan la mano 2 minutos para que realicen el ejercicio.
¿Me confirman si ya crearon la tabla para poder continuar y desarrollamos la operación para insertar el registro? Ok, Rafael, gracias. Falta Carlos, Estefanía, Fernando. Y Robert, ¿me confirman si ya crearon la tabla pacientes dentro de la base de datos prueba? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Bueno, él aquí me lo deja como imagen, no puedo copiar, entonces pues vamos a construirlo aquí manualmente. Voy a copiar, voy a hacerlo aquí como para que vean ustedes la dinámica. Insert into pacientes. Voy a colocar a continuación los campos de la tabla pacientes. PAC, identificación. PAC, nombre. PAC, apellido. PAC, fecha, nacimiento. PAC, sexo. Y esa es la lista de atributos. Voy a darle aquí Enter. Valúes los valores que le voy a dar a los atributos. Por ejemplo, ¿qué valor le voy a dar a identificación? Entonces, entre comillas, le voy a indicar el valor. Por ejemplo, voy a hacer el que aparece aquí, coma, separo del otro atributo el valor que le voy a dar al otro atributo, por ejemplo, Carlos Jesús, coma. Ahora los apellidos, entre comillas, Rodríguez Cala, coma. Ahora viene la fecha, importante la fecha, año 1970, guión, enero 01, guión 23, coma. El último atributo que referencia al sexo, por ejemplo, M mayúscula, comilla, cierro paréntesis y voy a colocarle al final ese punto y coma. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios mirando el comportamiento de cada uno de ellos. Entonces, digámosle que esto nos lo muestre con sintaxis de SQL. Entonces vean la primera parte, estoy definiendo insert into el nombre de la tabla, entre paréntesis y separado por coma, el nombre de los atributos. Recuerden que esos atributos fueron los que definimos al momento de crear la tabla. PAC identificación, PAC nombre, PAC apellido, PAC fecha de nacimiento y PAC sexo. Entonces, ahí están los nombres de esos atributos. ¿Listo? Luego viene la palabra reservada value, values, y a continuación, y entre paréntesis,
los valores que le vamos a dar a los atributos separados por coma. Recuerden que este atributo fue declarado char, varchar, varchar, date y enumerado. Por eso, en este caso, todos los atributos están entre comillas sencilla. Voy a coger esa anotación. Aquí lo que yo voy a hacer es insertar un registro. Entonces voy a coger ese código, vamos a ir a MySQL y lo voy a pegar. Entonces ahí está la transcripción y le voy a dar Enter. Y me generó un error. Me generó un error en el atributo. Hay un atributo que yo llame pack nombre, pero el atributo se llama pack nombres con S. Entonces voy a venir acá y en la inserción el atributo no es nombre sino nombres. Voy a copiar nuevamente todo el código. Vamos a venir aquí a MySQL. Estoy pegando el código y le doy Enter. Apellido. Tengo como muchos errores. Pack apellido. Y se llama apellidos. Entonces un poco que nos sirva de ejemplo que tal cual fueron definidos los atributos, de la misma manera cuando yo voy a insertar el registro deben tener la misma notación, porque de lo contrario no voy a poderlo crear. Nuevamente dicen que la tercera es la vencida. Vamos a probar esta inserción, le voy a dar Enter y me dice Query OK, que el alcance de la operación fue exitoso. Aquí realmente si yo le doy que describa la tabla pacientes, no me sirve utilizar esta instrucción, pues ahí estoy viendo la estructura, pero no estoy viendo el dato, el registro que acabamos de insertar. Entonces, para eso necesitamos utilizar una instrucción que me permite a mí hacer consulta. Esa instrucción es la instrucción select. A ver, quiero mirar aquí la sintaxis. Quiero mirar aquí la sintaxis. Básicamente la sintaxis es la que ustedes ven ahí. Select asterisco front tabla. Select asterisco front tabla. Subconsultas, subconsultas. A ver, estoy buscando aquí arriba. Select. Insert, pero a ver, la consulta. Select asterisco from es la notación que yo voy a utilizar para hacer la consulta. Voy a escribirla acá. Select asterisco from el nombre de la tabla. ¿De acuerdo? Acá. ¿Qué le estoy indicando ahí? Select es seleccione. El asterisco significa que él va a seleccionar todas las columnas de from de la tabla. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Nuestra tabla se llama pacientes. Entonces, si yo le digo aquí pacientes, la instrucción que le estoy dando es que me muestre, seleccione todos los campos de la tabla pacientes o todos los atributos de la tabla pacientes. Cuando yo le dé Enter, observen que él me está desplegando el registro que insertamos.
él me está desplegando el registro que insertamos. Por favor, levanten la mano si construyeron la tabla. Por favor, levanten la mano si construyeron la tabla pacientes. Pueden utilizar el chat, está disponible. El micrófono también está disponible. Si tienen alguna inquietud, estoy atento para poderla resolver y poder continuar el ejercicio de manera asertiva. Rafael comenta que ya tiene el ejercicio, ok. Carlos, Estefanía, Fernando, Robert, me comentan qué error tienen que no les permite desplegar el ejercicio. Pueden utilizar el chat, pueden utilizar el micrófono. Ok, Fernando. Aquí estoy leyendo el chat. Ok, Carlos. Bueno, voy a hacer unos ejercicios más y repito nuevamente toda la dinámica. Entonces, repito, select, asterisco, muestra todas las columnas. Aquí tenemos 5 columnas. PAC identificación, PAC nombre, PAC apellido, PAC fecha de nacimiento, PAC sexo. Y los muestra todas. Supongamos que yo no las quiero consultar todas, que yo solamente quiero, por ejemplo, PAC identificación, quiero consultar la identificación, quiero consultar los nombres y apellidos. From pacientes. Punto y coma. Él aquí va a consultar los 3 primeros campos, no va a consultar los últimos 2. Vean la diferencia. No me muestra ni la fecha ni el sexo. Voy a variar la consulta. Le voy a decir que me muestre, por ejemplo, la identificación, la fecha nacimiento y sexo. Profe, Señor, en esa consulta estaría mostrando todos los registros. Si yo quiero un registro específico, hay que utilizar estaríamos where, en una el web. condición. Sí, señor. Pacientes. Ok. Entonces, de esta manera estoy consultando, voy a repetir aquí la consulta porque había cometido un error, estaría consultando la identificación, la fecha de nacimiento y
el sexo, fueron pacientes. No necesariamente hay que utilizar la identificación. Yo le podría decir, por ejemplo, que me consultara solamente fecha de nacimiento y sexo. Epa, caray, aquí, disculpen, cometí un error, no le coloqué aquí, se me fue este espacio, no lo coloqué. ¿Mm? O si quiero consultar solamente el campo PAC sexo, paciente sexo, y solamente me muestra el atributo. Entonces yo puedo seleccionar uno o varios atributos. Si los quiero seleccionar todos, pues voy a definir el asterisco de la tabla pacientes. ¿Cómo agregué mi registro? De esta manera. Voy a agregar otro registro. Entonces le voy a decir aquí que es el paciente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que se llama Juan, de apellido Pérez, que nació en el 90. Por ejemplo, nació el 08 agosto, el 07. Que no se llame Juan sino Juana, y le decimos que es de sexo femenino. Femenino. Voy a coger este registro, lo copio y lo voy a insertar. Y ya lo insertó. Observan la dinámica que, a pesar de que yo estoy trabajando por consola, no necesariamente toda la digitación la hago en la consola porque las posibilidades de equivocarme son altas, y tener que reescribir me llevaría pérdida de tiempo. Entonces, pues, digamos que al trabajar por consola, una buena estrategia puede ser utilizar un editor de texto para organizar las sentencias, copiarlas y correrlas en la consola. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos dos registros, agregamos dos registros. Si yo le doy asterisco, select asterisco from pacientes, le voy a decir que me consulte todas las columnas de la tabla pacientes. En este caso, vean que él ya me está mostrando dos registros. Yo creé dos registros. Voy a crear un tercer registro, pero en esta oportunidad, para crear el tercer registro, no voy a considerar definir los atributos. Lo voy a dejar solamente así. A ver, de esta manera. Por ejemplo, noten la diferencia acá. Insert into la tabla pacientes, value, ¿con qué valor? Entonces, le voy a indicar que esa es la identificación que se llama Raúl, apellido Ortiz, que nació, por ejemplo, en el 85, en diciembre 27, masculino. ¿De acuerdo? Vean la diferencia. Aquí no estoy colocando el nombre de los campos. Y le voy a dar Enter. Y también funciona. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo estoy ingresando todos los atributos, no sería necesario definir el nombre de los campos. En este caso, todos los campos fueron definidos pacientes. Todos los atributos fueron definidos obligatorio. Y observen que ahí están mis tres registros que inserté. Esa sería entonces la dinámica para agregar registros. Voy a salir y
voy a hacer un ejercicio completo, inclusive creando una nueva tabla. Entro a MySQL, me logueo con el localhost, usuario root, contraseña, recuerden que no tiene contraseña, estoy dentro de MariaDB. Show database para mirar qué bases de datos tenemos. Show database. Tenemos prueba. Voy a decirle use prueba. Listo. Y aquí ya sabemos que tenemos. Lo que yo estoy haciendo no es obligatorio cada que entro, solo para generarles recordación a ustedes de las instrucciones que hay que utilizar como para visualizar el contexto de la base de datos. Tenemos la tabla ejemplo y la tabla pacientes. Señor. Lo que pasa fue que ¿cómo se puede decir? Que se me borró la mente el código para redireccionar la carpeta. Cuando entro al CMD. O sea, cuando yo estoy aquí, sé que copio la dirección esa de Bing, la dirección le recomiendo revisar el video de hace 2 sesiones donde yo les mostraba cómo se creaba una variable del entorno. Una variable del entorno para no tener que hacer esto cada que yo quiera ejecutar MySQL. Entonces MySQL y ubico la carpeta bin y ubico este código. Lo copio y estando ahí pues tengo que decirle cd espacio, pego el código, le doy enter y él me deja dentro de la carpeta bin. Pero hace 2 sesiones expliqué cómo abreviar esto creando una variable del entorno. Estando ahí, entonces nuevamente voy a correr MySQL y ya estoy dentro de MySQL. Voy a decirle que use prueba y ya estoy dentro de la base de datos prueba. Voy a crear una nueva tabla y para eso pues voy a utilizar parte de estos atributos. Voy a crear una tabla que se llame personas, que tenga un ID, un identificador, que tenga un nombre, que tenga una edad, y le vamos a decir que la edad sea entero, que la llave principal sea el ID, por ejemplo. ¿Qué significa ahí? Que la edad es entero, pero no está como no nulo, o sea que podría ser nulo, o sea que yo podría omitir la edad si no la conozco en el momento en que inserte el registro. Voy a crear esta tabla. Tenemos un atributo char, uno varchar y uno int. Pues voy a crear esa tabla aquí. Descríbame la tabla persona. Y ahí está. El primer atributo es char, el segundo es varchar, el tercero es int. Los 2 primeros son obligatorios, el tercero no. Voy a agregar unos registros haciendo algunas variaciones. O sea, nuevamente me voy a mi insert into. Entonces, de pronto para visualizar la estructura de la tabla lo voy a hacer acá. Insert, into,
persona, referenciando los atributos, significa que tengo que colocarlos entre paréntesis. Entonces le voy a decir que los atributos de persona son los siguientes: ID, enter, nombre, enter, edad. Value, abro paréntesis, y los valores que le voy a dar. El ID, char de 10, por ejemplo, entre comillas, 1, 2, 3, 4, 5, coma. El nombre, por ejemplo, María Inés, por ejemplo. Y el atributo de edad, por ejemplo, 21. Observen que ahí ese es un valor entero, por lo tanto no lo voy a colocar entre comillas. Y cierro el paréntesis y coloco el punto y coma. Entonces, este es char, aquí debe ir entre comillas. Este es varchar, aquí debe ir entre comillas. Este es numérico, el atributo iría así, sin comillas, numérico. Entonces voy a coger este registro, lo copio, lo pego acá, le doy enter y ya lo insertó. Si yo lo quiero consultar, select asterisco from persona, y ahí está el registro que acabé de agregar. Voy a agregar otro registro. Pero en esta oportunidad no voy a colocar el nombre de los atributos, entonces lo tendría que hacer de esta manera. La anotación podría ser esto, ¿de acuerdo? Entonces esta persona, supongamos que tiene este número de documento, se llama Alba Inés, y tiene 25 años. Entonces me va a generar el mismo efecto que la sentencia anterior, y ya agregué el registro. Select asterisco from persona. Ok, resulta que si yo describo persona, él me dice que la edad puede ser nulo. O sea que cuando yo inserto el registro, no sería necesario colocar la edad, porque si no la conozco, supongamos que yo necesito agregar el registro, pero no tengo en este momento la edad de la persona, se la puedo colocar después. Por eso lo dejé nulo. Entonces, yo tendría que hacer lo siguiente. Yo le voy a decir que inserte en la entidad persona, pero solamente va a insertar el ID y el nombre, no va a insertar la edad. Entonces aquí pues también tendré que quitar la edad y lo dejaría de esta manera. Por ejemplo, supongamos que la identificación es esa y que el nombre de la persona es Darío. No conozco su edad. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Le voy a dar enter. Y él me genera un error, pero el error no es porque me faltó el dato,
de la edad, sino porque estoy duplicando la llave principal, es decir, que ya tengo una persona con el código 12346. Sí, porque es que como lo copié, dejé este 6. Entonces el error, ese era el siguiente ejercicio que iba a hacer, era duplicar un registro, pero pues de allá lo hice. ¿El por qué me genera error? Porque ya hay una persona con una identidad igual y resulta que ese atributo es la llave principal. Listo, vean, ya le di enter, él me insertó el registro. Persona. Y observen, quiero que miren aquí la edad de Darío, aparece nulo. Yo inserté el registro, pero no le coloqué la edad porque no la tenía. Entonces, él, ¿qué valor le coloca? No le coloca 0, le coloca nulo. Por allá, cuando estuvimos revisando inicialmente una fundamentación de bases de datos, recordarán ustedes unas reglas que se llaman las reglas de COT. Son algo así como unas 12 reglas. Y una de las reglas dice que los registros, todos los registros son iguales en la cantidad de atributos. En este caso, cuando yo inserté el registro de Darío, solo inserté 2 atributos. Él automáticamente completó el otro atributo que me quedaba pendiente, que era la edad. Pero él, ¿por qué lo hizo? Lo hizo porque la edad es un atributo que no es obligatorio definirlo en este momento. Pero si yo omito uno de los otros atributos, me va a generar error. Hagamos el ejercicio simulado. Supongamos que no le voy a dar el nombre, sino la edad. Entonces, aquí voy a colocar esta edad, 25, a la cédula 12348. ¿De acuerdo? Entonces voy a insertar un registro en persona con un ID que es 12348 y una edad que vale 25. El ID es chart y la edad es int. Ahí estaría bien. Pero vamos a mirar qué pasa cuando intente insertar el registro. Vamos a analizar el error. El error no me generó error. No me generó error. A ver, yo quiero mirar acá, porque observen que aquí el nombre está definido no nulo. Vamos a darle que me describa la tabla persona. Y observen que persona es no nulo, pero él dice que el valor por default es nulo. O sea que me lo cargó, me va a cargar un nulo en persona. Select asterisco from persona. Entonces miren aquí cómo quedó. Él debe haber generado error, porque el atributo era no nulo. Es como si él hubiera llenado con espacios, el atributo espacio, el nombre. Bueno, esas son algunas variaciones que podríamos estar identificando en torno a la instrucción insert into para insertar registros dentro de una tabla. Preguntas de la actividad. Solamente estamos insertando registros. Quiero saber qué inquietudes tienen. Entonces voy a hacer una evaluación. No se me asusten, voy a hacer una evaluación. A ver qué tan claro tenemos
lo siguiente. Nosotros tenemos una base de datos que se llama Biblio. ¿Recuerdan esta base de datos que creamos? El ejemplar préstamo tema acá, pegamos esto acá, esto aquí, que no se nos superpongan estas líneas. Listo, así no se nos superponen y queda como más claro el ejercicio que quiero proponerles. Porque en este ejercicio vamos a estar trabajando el próximo jueves. En este ejercicio vamos a trabajar el próximo jueves. Bueno, ¿todos me escuchan? Levanten la mano si me están escuchando. Me levantan la mano, por favor, si me están escuchando. Es que quiero mirar si me están escuchando y no dejan el computador conectado y se van a comer o a ver la novela. Fernando, Carlos, Estefanía, Robert, lo pillé. Robert no está en este momento en el computador. ¿Se dan cuenta? Bueno, ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. La idea es la siguiente. El jueves vamos a agregar registros en esa base de datos. Ya estuvimos hablando hace un par de semanas unos conceptos en torno a el orden en que yo debo crear las tablas, por aquello de las llaves foráneas, ¿cierto? Yo no puedo crear una tabla que tiene una llave foránea si no he creado primero la otra tabla con la cual se va a relacionar. Pregunta: cuéntenme ustedes en este momento si consideran que agregar registros también significa en un momento dado tener cierto orden, o indiscriminadamente será que yo puedo agregar registros en esas tablas. Pregunto, ¿qué opinan ustedes? Ok, discúlpeme, Robert, por el chiste de que no estaba. Ok. Bueno, repito la pregunta para todos, por favor. El que quiera hacer el aporte es válido. Les estoy compartiendo el modelo entidad-relación de la base Biblio para que tengamos, pues todos estemos visualizando lo mismo. Pregunto, ¿será que hay algún orden para insertar los registros en la base de datos? ¿Qué opinan? ¿Que sí? ¿Que no? ¿Qué opinan? Un orden. Espérenme, yo verifico aquí ok. Los escucho. Ya subí el volumen de los audífonos.
A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Porque esto es determinante que ustedes la tengan clara. O sea, aquí no se trata de que yo haga ejemplos, sino que ustedes tengan clara cuál es la sintaxis que hay que tener y construir, porque es que ¿qué sucede? Que esa sintaxis ustedes la tienen que inyectar después dentro de Java para poder generar desde Java interacción con la base de datos. Entonces, pues esto debe quedar de un dominio del 100% en ustedes, ¿de acuerdo? Estefanía, ¿qué opina? Profe, pues según lo que nos estaba explicando en las sesiones pasadas, me imagino que sí se debe tener un orden. Estoy totalmente de Y acuerdo, a lo que se Estefanía. refiere, pues, por ejemplo, si vamos a insertar el registro de un tema, pues primero tenemos que haber insertado el registro del libro. A ver, nuevamente. ¿Cuál crees? Si yo quiero insertar un libro, ¿debería tener primero el tema o para crear el tema debería tener primero el libro? Deberíamos tener el libro para tener el tema. Si tú vas a una biblioteca, ¿tú cómo consultas? El tema. Estefanía, si tú vas a una biblioteca, ¿tú cómo consultas? Sí, por temas. Ah, ok. Ya O sea, que puede yo haber debo... libros que no pueden haber temas que no tengan libros. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, fíjate que uno primero que caracterizaría en una biblioteca, pues los temas. Entonces tú puedes tener, imaginémonos una biblioteca física y tú puedes tener un anaquel donde voy a colocar novelas de ciencia ficción y todavía no tengo ninguna, pero ya tengo el anaquel. Luego, conclusión, yo puedo tener registros en temas. Entonces, cuando yo creo un libro, pues yo tendré que asociarle ese libro a algún tema. Y para eso es que tenemos esta tabla. Entonces yo voy a insertar una novela de Julio Verne que es de ciencia ficción y la voy a colocar en el anaquel ese que creé de ciencia ficción. ¿Listo? Sencillamente a ese libro le voy a asociar el tema de ciencia ficción. Entonces, antes de insertar el libro, yo debería tener mis temas. ¿Qué otra relación consideran que podríamos priorizar en ese modelo? Robert en el chat dice que el tema para poder crear el libro, sí, estoy de acuerdo. Yo primero creo los temas antes de crear los libros, porque cuando yo crea el libro tendré que asociarle un tema. Entonces, pues definitivamente los temas se debieron haber creado primero. ¿Qué otro ejemplo podemos encontrar allí? A ver, otro aporte. Libro para tener editorial. Estefanía, aquí pasa exactamente lo mismo que el tema. Por ejemplo, hablemos de Julio Verne o Gabriel García Márquez. Yo puedo tener un catálogo de autores sin que necesariamente haya registrado sus libros. O sea, es importante mirar cómo se comportan las relaciones. Esta es una relación de muchos a muchos entre
autor y libro. Un autor pudo haber escrito muchos libros y un libro pudo haber sido escrito por muchos autores. Entonces, aquí ¿cuál es la idea? Que cuando yo llene aquí esta tabla, vea, clave libro, listo, le asigno una clave, título, listo, el título, en qué idioma, en qué formato, en qué categoría, y aquí me habla de clave editorial. Entonces en clave editorial viene aquí la editorial, o sea que para poder agregar un libro, primero también tuve que haber creado la editorial. Aquí no me está mostrando todos los campos, porque aquí, a ver, esos son, para poder crear el libro, vean que para poder crear el libro, primero tuve que haber creado la editorial. Yo no puedo tener un libro donde previamente no haya creado la editorial. Entonces, yo tendría que priorizar, uno, la editorial antes de crear el libro, el tema antes de crear el libro, el autor antes de crear el libro. Entonces, si yo quisiera empezar a llenar esta base de datos, tendría que agregar, no es, entre estas tres tablas no hay un orden, porque mire que tema no se relaciona con editorial, tema no se relaciona con autor, editorial no se relaciona con autor. Entonces yo puedo crear independientemente ya mis temas, yo puedo crear mis editoriales, yo puedo crear mis autores. Si yo ya tengo temas editoriales y autores, listo, ahora sí puedo crear mis libros. Paralelamente, yo puedo crear mis socios. Ahora, de un libro yo voy a tener varios ejemplares. Entonces yo no puedo crear un ejemplar de un libro que no tengo. No. Los ejemplares físicamente son los diferentes, valga la redundancia, físicamente libros que tengo de un libro en particular. El ejemplar 1, el ejemplar 2, el ejemplar 3, por ejemplo, de la Biblia. ¿De acuerdo? Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo quisiera arrancar esta base de datos, pues tendré que tener autores, editoriales y temas, después crearía los libros, después crearía los ejemplares. Por ende, cuando yo hablo de crear acá los libros, significa que cuando yo cree un libro, al libro le tendré que asociar un tema en trata sobre. Y también al libro le tendré que asociar escrito por la relación que hay con autor. Ahora sí voy a insertar los varios ejemplares del libro. Vean que para arrancar, pensemos una aplicación de biblioteca. Pensemos en una aplicación de biblioteca. ¿Qué sería lo primero que tendría que hacer el bibliotecario? Por ejemplo, crear temas, crear editoriales, crear autores, crear libros. Al crear los libros va a asociarle temas, editoriales y autores. De esos libros en físico él va a tener varios ejemplares. Entonces vean que estas tablas que ustedes ven acá, a ver, voy a separarlas un poquito de esta manera. Pensemos en algo así, Estas tablas que ven ustedes aquí a la izquierda de mi mouse deben estar cargadas con información en el momento en que va a arrancar la aplicación en producción. Lo primero que yo tendré que hacer cuando vaya a correr el software por primera vez será decirle al bibliotecario, venga, cargue los temas, ahora cargue las editoriales, ahora cargue los autores, ahora cargue los libros, de los libros ahora
cargue los ejemplares. Listo. Si ya hizo eso, ya podemos empezar a poner en servicio nuestro software de biblioteca. ¿Cómo sería la dinámica? Creando los socios. Llegan las personas a la biblioteca, se crean o registran los socios y pues la idea sería prestarle libros a los socios. Entonces venimos y registramos los préstamos a los socios, pero a los socios les presto los libros, no, a los socios le presto los ejemplares de los libros y prácticamente la dinámica de mi biblioteca va a estar operando en nuevos socios y los préstamos que yo le haga a los socios de los ejemplares de los libros. Así de sencillo. Observen el análisis que acabamos de hacer. Ese análisis es importante porque me está mostrando un orden de gestión sobre la base de datos. Y adivinen qué, ese mismo análisis lo tienen que hacer ustedes sobre su base de datos. Ese mismo análisis lo tienen que hacer sobre su base de datos. Preguntas de esta explicación frente a esta base de datos de la biblioteca. Preguntas. ¿Es clara la explicación? Esta base de datos ya la tenemos. Hoy miramos cómo puedo agregar registros a una tabla. ¿Qué vamos a hacer el jueves? Pues vamos a llenar con registros estas tablas. Vamos a crear algunos temas, unas editoriales, unos autores, unos libros. Vamos a establecer unas relaciones entre libros y temas, entre libros y autores. Vamos a crear unos ejemplares. Vamos a crear unos socios. Vamos a generar unos préstamos. ¿De acuerdo? Pues ese ejercicio lo vamos a arrancar el jueves y lo continuaremos en el siguiente lunes. El de agregar registros, el insert. Ya vimos una instrucción sencilla que me permite a mí hacer consultas con el select. Entonces el jueves vamos a mirar algunas variaciones, que son muchísimas, porque es que para mí la instrucción más importante de SQL es esta, select, porque esa instrucción me permite a mí comprobar absolutamente todo. Yo tengo que dominar el uso de esta instrucción. Hoy apenas utilizamos una definición, la consulta de los atributos de una tabla, pero hay demasiadas cosas. El éxito de manejar SQL es esta instrucción select. Es esta instrucción select. Entonces, en la medida que vayamos agregando registros, el jueves vamos a ir mirando algunas variaciones del uso de ese select. Y les voy a preparar una documentación en torno al uso de esa instrucción select. Preguntas. ¿Qué inquietud tienen? Carlos, Estefanía, Fernando, Rafael, Robert. ¿Qué inquietud tienen? Ok. Vamos a dejar acá el alcance de la sesión, lo vamos a dejar acá un poco para digerir lo que es una inserción sencilla de un registro a una tabla. Una consulta para validar el contenido de una tabla. Listo. Profe, Señor. si de pronto tiene documentación donde expliquen, digamos, cómo hacer una vista con consultas de tablas, pues que no estén relacionadas, pero que tengamos
digamos, el número de cédula que concuerda en varias tablas, pero que no están relacionadas, un tipo así como de consultas para crear vistas. Sí, pues básicamente lo que hacemos es una consulta de múltiples tablas. Un poco lo que estaba comentando en torno a nuestra consulta con el SELEC. En nuestro, permítame, me paso otra vez aquí a compartir. No, yo quiero compartir, voy a compartir todo mi escritorio nuevamente. Mañana. Nos vas a colaborar siendo nuestra profesora. Por ejemplo, una consulta de múltiples tablas es identificar para un socio el nombre de los libros que él tiene. Pero observen que esta tabla socio, al relacionarse con préstamo, en esta tabla yo no tengo el nombre de los libros. Tengo la clave libro. Entonces, si yo me voy por esta relación en clave libro, igual en esta tabla no está el nombre del libro. Tengo la clave libro. Entonces, con esta clave libro, me tengo que venir aquí a esta tabla libro y con esta clave libro sí puedo consultar el título. Entonces, si ustedes quieren saber este socio que tiene un préstamo, ¿qué libro prestó? Tengo que hacer una consulta que atraviese 1, 2, 3 y 4 tablas. Si ustedes quieren saber cuál es el tema del libro que tiene este socio, pues tendrán que atravesar 1, 2, 3, 4 y 5 tablas, porque el nombre del tema está acá. Esa es una consulta múltiple entre varias tablas. Eso se llama algo, en SQL se llaman joins, que me permiten establecer relaciones entre múltiples tablas. Como esa es una consulta, no es que sea difícil, sino que tiene un poco de código, porque tengo que establecer relaciones entre esas tablas. Entonces sería tedioso cada que quiera yo consultar el tema de un libro, escribir o tener un código muy extenso. Entonces yo podría crear algo que se llama una vista. Y entonces cuando yo ejecuto la vista, él automáticamente me ejecuta esa sentencia un poco extensa que pude haber definido. Además de eso, que para la generación de reportes, el mejor recurso pues es a través de la creación de vistas, porque una vista se comporta como si fuera una tabla. En la base de datos, la vista no consume espacio, porque la vista, cuando yo la llamo, él en teoría internamente lo que hace es ejecutar una consulta y traerme la consulta de lo que yo haya definido en la vista. Pero digamos que eso es a otro nivel, y hoy estamos en el nivel 0, apenas hablando de la instrucción SELEC. Hablar de vistas, hablemos de, si yo quiero hacer una consulta que incluya socio, préstamo, ejemplar, libro, trata sobre tema, pues yo pienso que si hablamos de dificultad de 1 a 10, esa consulta es de dificultad 7. Entonces, pues primero necesitamos dominar unas consultas básicas antes de llegar a ese nivel, que es el nivel ideal, ¿no? Porque es que básicamente yo voy a necesitar hacer ese tipo de consultas. Porque, miren, un socio tiene un libro. Bueno, yo quiero saber cómo se llama el autor de ese libro. ¿Será que lo tengo en préstamo? No. ¿En ejemplar? No. ¿En libro? No. ¿En escrito por? No. En autor, sí, aquí está el nombre. Y vean que son ejercicios cotidianos.
Son ejercicios cotidianos. Ustedes en una biblioteca digital pueden buscar por autor, por editorial, por tema, por libro, por cualquiera de estas tablas, como autor, editorial, tema, libro, buscan ustedes en una biblioteca. Entonces vean cómo se relacionan todas las entidades. Entonces el éxito de poder garantizar que mi aplicación cumpla con los requerimientos del cliente, pues estará asociado a consultas. En una biblioteca, un requerimiento, consultas por tema; otro requerimiento, consultas por editorial; otro requerimiento, consultas por autor; otro requerimiento, consultas por libro; otro requerimiento, consultar qué libros tiene prestado un socio; otro requerimiento, qué ejemplares tiene prestado un socio; otro requerimiento, cuáles son los temas de mayor consulta; otro requerimiento, cuál es el autor más solicitado. O sea, son todas esas cosas que ustedes han vivenciado en una biblioteca donde los libros en físico se gestionan como les estoy contando. Probablemente si esa biblioteca todo lo maneja es en papel y tiene registros en papel, y ustedes le dicen a la bibliotecaria que quieren hacer un consolidado y evaluar los libros más solicitados, pues para ella va a ser muy complicado, porque tendrá que ir a los libros y mirar de cada libro cuántas veces lo han solicitado, o empezar a mirar por allá en fichas bibliográficas, y sería un trabajo enorme. Bueno, ahora la idea es que con la aplicación ella en un menú diga consulta de libros más solicitados, y ya él automáticamente vaya y haga algún tipo de búsqueda en la base de datos para que me traiga ese dato. ¿De acuerdo? Por eso pensaría yo, y creo que en algún momento les comenté, el 50% de una aplicación está en la base de datos. Pero no es en esto nomás, el diseño, no, en la gestión de la base de datos. Voy a especular diciendo lo siguiente: en un proyecto pensemos que la mitad es la base de datos. De esa base de datos, la mitad es esto que ustedes ven ahí, que es la estructura, es decir, una base de datos modelada muy bien, normalizada en tercera forma normal, muy bien estructurada. La otra mitad de la base de datos es la gestión, y la gestión es las consultas, porque hacer el CRUD es inserte, y ya vimos lo fácil que es insertar. Similar es modificar, y similar es actualizar, y similar es eliminar registros. Entonces, ¿en dónde está el quid del asunto? En garantizar que las instrucciones tengan el alcance de lo que yo quiero. Así de sencillo. Si yo no domino ese alcance, poseemos problemas. Se imaginan que yo llegara por acá, en esta tabla que está acá. Por ejemplo, en esta tabla yo le voy a decir lo siguiente. Le voy a decir update pacientes. Esto es como para contrastar una instrucción aquí. Y le voy a decir esto: set pack apellidos igual a Jiménez. Y voy a colocarle aquí punto y coma. Update significa actualizar, o sea, modificar los registros. Yo aquí le estoy diciendo, modifique la tabla pacientes. Set, en el atributo pack apellidos, colóquele el valor Jiménez. Y así nomás, y le doy enter. ¿Saben él qué acaba de hacer? Le acaba de cambiar
el apellido a todos los registros de esa tabla pacientes. Supongamos que esa tabla es una tabla de la registraduría con 48 millones de registros. ¿Qué acabe de hacer? Que a todos los ciudadanos de Colombia les acabe de dejar como apellido Jiménez. ¿Y será que yo le puedo dar control Z como si fuera Word o Excel para deshacer el cambio? No, no. Vean lo que acabé de hacer. Fatal. Acabé de cometer un error fatal. ¿Y cómo corrijo eso? Fatal. No se puede. O sea, las implicaciones son gravísimas. ¿Y qué pasó? Pues que se me olvidó decirle where establecer una condición donde el paciente de identificación sea, supongamos que yo le quería cambiar el apellido Jiménez al paciente que tiene identificación, esta identificación. Ah, bueno, entonces él ahí sí va a buscar el paciente que tenga esa identificación y le va a colocar apellido Jiménez. Entonces, el alcance de las sentencias de SQL es muy poderoso, es muy potente. Por eso tengo que estar muy seguro del alcance de lo que voy a hacer. Por eso estoy haciendo un ejercicio pausado, pero bien hecho, para que a ustedes les quede claro. Pero les recomiendo que no se queden con el ejemplo de la sesión. Les recomiendo que no se queden con las 2 horas de la sesión. A esto hay que cacharrearle mucho, a esto hay que practicarle mucho, hay que dominarlo. O sea, hay que ser tan bueno en el manejo de SQL como el manejo de las tablas de multiplicar que ustedes reconocen. Ella nos va a explicar un tema ahí que ella maneja más que nosotros. Conclusión, le damos continuidad el próximo jueves a la inserción de registros y para eso vamos a utilizar la base de datos que tenemos aquí que se llama biblioteca, esta biblioteca, biblio. Vamos a trabajar con esta base de datos biblio. Preguntas antes de finalizar. ¿Qué inquietud tienen? Le dije que nos hiciera el favor de explicarnos sobre lo que es Varchar, IN, todos esos temas de la normalización de las bases de datos, de la clave primaria, la clave foránea, todo eso. Entonces, para que esté pendiente y saque un tiempito para vernos si nos reunimos mañana. Porque esto de las bases de datos está como que complicado por esos temas. Bueno, ¿qué inquietud tienen adicional? Bueno, entonces les recomiendo que revisen el material, revisen el documento que les entregué del curso de MySQL, es relevante. Allá están cogiendo capítulo por capítulo, explicando cada elemento que hemos venido trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos el próximo jueves. Si no hay más preguntas, entonces les recomiendo finalizar la sesión para poder finalizar la grabación y poderla compartir. Una feliz noche para todos. Nos vemos el próximo jueves.